Buenas tardes, queridos televidentes. Nos encontramos aquí en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde se presentará el informe de la Comisión Histórica de La Habana. Veamos este informe. Interlocutores de ese diálogo que se pusieron de acuerdo en conformarla y en designar a sus integrantes. Sus integrantes esenciales desde el punto de vista de los informes son 12 personas y al lado de ellas fungimos dos más como relatores. Más adelante un poco explico el sentido que personalmente le otorgué a la función de relatoría. Esa comisión está centrada en el punto que actualmente está discutiendo la mesa, que es el tema de las víctimas, pero también busca aportar a ese debate y a los subsiguientes, que de alguna manera nos están atropellando, porque ustedes conocen la información que se ha producido en las últimas semanas, especialmente después de nuestro informe. Yo diría que casi como, siendo un poco pretencioso, como efecto de lo que significa esa comisión, o los informes de esa comisión. Entonces los demás temas están prácticamente agrupándose de una manera atropellada, digo, y todos están sobre la mesa casi que de manera inmediata, conjunta. Esa comisión tiene que ver con un punto inicial de eso que en estos días he calificado como una letanía a que nos tienen ya acostumbrados, que es verdad, justicia, reparación, no repetición, y que todos repetimos y cantamos como las que se hacen en los actos litúrgicos, religiosos. Pues bien, ese primer punto de la letanía es el punto de la verdad, que es algo que muchos podrían considerar como fácil de abordar, pero que tiene muchas significaciones y muy distintos alcances. Hay muchos que piensan que el tema de la verdad está en lo que deben narrar o contar quienes han sufrido el conflicto, las víctimas. Y por eso se ha dicho que el proceso está centrado alrededor de las víctimas, sin desdeñar la importancia de lo que narren o relaten las víctimas. Sus manifestaciones, sus expresiones están atravesadas por múltiples determinaciones, son subjetivas, están atravesadas por el dolor, están además influidas por sus posiciones personales, subjetivas pero también seguramente políticas, e influenciadas por un ambiente generalizado que han introducido los medios de comunicación y la opinión en general. Entonces, si bien ese es un elemento que contribuye a la verdad, el conjunto de sus relatos no es la verdad. Hay quienes creen también que la verdad reside en lo que nos dicen, en lo que nos cuentan quienes han sido testigos o actores del conflicto.
lo han sufrido, sino que han estado cerca a lo que él ha significado. Tiene la objeción desde el punto de vista de la limitación en términos de verdad, la misma que uno puede predicar en relación con el relato de las víctimas. Hay otros, entre los cuales están muchos de nuestros colegas del mundo académico, que remiten la verdad a un esfuerzo riguroso, con pretensiones de exhaustividad, de recolectar, reunir, sistematizar y analizar los hechos del conflicto y especialmente sus consecuencias. Eso está bastante ilustrado en el caso colombiano, con todos los estudios, que son muchísimos, y que conducen a la estadística del conflicto. ¿Qué actores han participado? ¿Cuáles han sido los momentos del enfrentamiento? ¿Cuáles son los resultados de la confrontación? ¿Qué efectos se han producido? Cuantificándolos, describiéndolos, haciendo listados, etc. Eso le hace elogio a una perspectiva empirista, ¿no? Esa es la realidad. Pero de allí a tener la verdad hay una distancia grande, a saber cuál es la verdad. Hay otros que creen, y los que cantan la letanía están un poco pensando en eso, que la verdad es lo que van a determinar unas autoridades con la competencia de ser jueces, es decir, de decir con autoridad qué ha pasado. Los jueces, en el fondo, sus decisiones, después de que surten todas las apelaciones propias del formalismo jurídico, las decisiones judiciales son inapelables, son lo que ellos dicen y no más. Pero esas decisiones judiciales tampoco son la verdad, o no son tampoco toda la verdad. Así sean los jueces del Estado, o así sean unos jueces especializados que para los fines del conflicto se organicen. Se habla las experiencias en muchos países de organizar comisiones de la verdad. Esta no es una comisión de la verdad, pero las comisiones de la verdad les asignan esa tarea de decir, con alguna autoridad se escogen personalidades, etc., para que digan qué pasó y por qué pasaron las cosas. Tampoco, entre otras cosas, porque esa función de corte jurisdiccional es una función del Estado. El Estado es el que está atribuyendo valor a lo que dicen los jueces o los tribunales o las comisiones. Entonces, es un poco arisca la verdad en términos de poder encontrarla o poder hallarla. Seguramente no se dejará aprender, pero de alguna manera, para enfrentar el conflicto hay que partir de un mínimo acuerdo sobre la verdad, sobre qué es lo que ha pasado. Y ese acuerdo es un ejercicio complejo, integral, que tiene que anudar una serie de acontecimientos que se han desplegado históricamente a lo largo de muchos decenios. Yo diría que más de los 50 años, está mucho más allá de eso, para darle un sentido a lo que ha ocurrido, para entenderlo. Repito, seguramente no va a haber consenso absoluto, pero quienes están debatiendo el problema del cierre del conflicto tienen que ponerse en la tarea de decir, el conflicto representa
esto o aquello, o históricamente tiene este sentido, esta significación. Por eso la labor de esta comisión no es la verdad, sino aportar, dar algunas luces para que los que están en la mesa y para la opinión en general puedan encontrar algunas pistas de la verdad histórica de la conflictividad en Colombia. Ese es el sentido del aporte. Ese aporte, de otra parte, es un aporte necesariamente heterogéneo, no solamente porque las personas designadas tienen una proveniencia diferente desde el punto de vista de su formación, de su pertenencia política en el mejor sentido, de su manera de ver académicamente el problema, sino porque el conflicto es de tal significación, de tal complejidad, que no puede ser de otra manera. La manera de acercarse a él tiene que ser distinta, no puede haber uniformidad. Por eso también los que fungimos como relatores tampoco podíamos, frente a esa diversidad, tener una posición unívoca. Y lo que servía para lo que nosotros pensamos que era la tarea que nos asignaban, lo mejor era mostrar esa diversidad, obviamente debatiendo, introduciendo proposiciones, tesis, hipótesis, seguramente muy discutibles, pero necesarias para un análisis que tiene que hacerse, tiene que cerrarse también desde el punto de vista de un entendimiento determinado. Allí voy un poco a lo que anunciaba antes. Ser relator no es referirse a lo que otros han hecho en términos de resumirlos, de hacerles sus síntesis, de compararlos, de ver en qué coinciden o no, sino de ir un poco más allá y plantear un poco la discusión que generan esas perspectivas. ¿Cuál es el debate que está allí? No es un balance neutral, es un examen comprensivo de esa integralidad lo que nosotros pretendimos hacer. Lo contrario sería una labor simple que podría ser sustituida por las grabadoras. Son las relatoras de lo que las demás dicen. Yo los escucho, pero nosotros no somos unas grabadoras, ni somos unos notarios que registramos eso, sino que debatimos lo que nos han presentado, y esa fue la tarea que asumimos. Yo voy a tratar de adentrarme en ese debate a partir de una primera hipótesis o proposición general que obviamente no es compartida por quienes hicieron los informes, o al menos por no todos los que hicieron los informes. Es la idea, la hipótesis, la proposición de que la conflictividad, el conflicto, está asociado necesariamente a las características del orden social vigente. Y allí nos desprendemos de todo tabú y decimos del orden social capitalista que existe en Colombia. Tenemos que llamarlo por su nombre, sin temores a macartizaciones de ningún tipo. El orden social vigente está ligado a la realidad del conflicto, no en términos mecánicos, deterministas o economicistas, para decirlo en las voces de seguramente algunos de los críticos. No es que siempre en el orden capitalista surgen unas conflictividades como esta, no, las conflictividades son distintas. Esas conflictividades, ¿de dónde se derivan? Se derivan de la naturaleza de ese orden. Ese es un orden contradictorio. Ese es un orden que tiene unas consecuencias lesivas para
inmensos colectivos de las sociedades donde ese orden rige, que nosotros llamamos injusticia, desigualdad, exclusión, irrealidad de la llamada participación democrática, etcétera, etcétera. Frente a esa realidad, hay quienes, o todos quizás, no comparten ese orden. Tienen la legitimidad de levantarse contra ese orden, de confrontarlo, de pretender sustituirlo, superarlo. Eso no es una patología, no es una anomalía, no es una enfermedad, es algo propio del sistema. El sistema, por su naturaleza, supone que las personas lo controviertan y busquen sustituirlo. Yo en todas estas intervenciones, y temo en esto estar siendo repetitivo, para mí que soy repetitivo, pero seguramente para muchos de ustedes que no me han oído en estos días, recuerdo a Fats Borda en un escrito muy bello que se llama El elogio de la subversión, en donde él nos dice: la subversión no es blanco ni negro, no es mala ni buena, es una realidad del orden en que nos ha tocado vivir, y es una posibilidad y una alternativa que tienen todos. Eso es lo que llaman la insurgencia, eso es lo que llaman la subversión. Cuando las palabras ya tienen una connotación cuasi penal o penal, porque si alguien dice que elogia la subversión o que elogia la insurgencia, es cómplice, es casi que está en lo que llaman ahora en todas las imputaciones penales, es alguien que está en concierto para delinquir, ¿cierto? Porque esa es una actividad considerada delictiva. Mis colegas allá en La Habana, cuando yo les decía que las posiciones de insurgencia son muchas, van desde cosas sencillas, simples, que a veces ni siquiera nosotros sabemos que estamos siendo insurgentes, pasando por estas cosas que hacemos los que nos llaman académicos, de escribir cosas o de decir cosas, hasta las formas ya organizadas y de expresión violenta, porque han considerado que pueden rivalizar con el monopolio legítimo de las armas del Estado. Es todo un recorrido entre dos. Somos insurgentes también, ¿no? Con las consecuencias que seguramente tiene eso desde muchos puntos de vista y que comprometen, digamos, la posición personal de uno frente a la sociedad. Pero al lado de eso también es propio de estas sociedades que se defiendan, que haya quien la defienda y quien quiera mantenerla, quien quiera reforzarla, reproducirla, ahondarla. Por eso siempre habrá en estos sistemas un sistema de reacción frente a una insurgencia que puede existir o que exista. Porque la insurgencia, la contrainsurgencia, que es esa posición, no solamente se da frente a actos de insurgencia reales, sino para evitar que se presente. Es preventiva. Busca acallar a todos aquellos que quieren tener la posición insurgente. Esa es la contrainsurgencia, que es propia de la relación de las relaciones de este tipo de sociedades. Pero yo no abundo más, pero esa es la tesis central. ¿Para decir qué? Para decir que aquí, entre nosotros, la sociedad en que vivimos, hay críticos de habernos remontado tanto, nuestros amigos con quienes compartimos en otras épocas con Camilo, que dicen que para qué nos fuimos a los principios del siglo XX o a fines del siglo XIX, porque había que hacerlo,
porque es en esos momentos cuando se construye este tipo de sociedad entre nosotros. Y las guerras que culminaron con las guerras de los 1000 días fueron las guerras de construcción del Estado Nacional, que es una dimensión de la sociedad capitalista. Por eso hay que remontarse allá, porque esta no es una sociedad cualquiera, es una sociedad asignada por esos rasgos y además con toda la herencia colonial no abandonada, porque el proceso es híbrido. Y cuando comparan esta sociedad, muchos de los informes hacen eso, diciendo, bueno, las otras también son del mismo carácter y no ha pasado lo mismo que en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una especificidad en haber organizado este tipo de relaciones de ese orden con la herencia y con las particularidades que tuvo todo a raíz de todo lo que pasó en el siglo XIX y lo que pasó luego en los comienzos, en esa transición de los años iniciales del siglo XX y lo que ha continuado sucediendo. Entonces, ¿eso sirve para qué? Para decir, por ejemplo, que la violencia de las primeras décadas del siglo XX, ¿a qué está asociada? A unas transformaciones que tenía que hacer el capitalismo en relación con las relaciones agrarias. No exactamente igual, pero se repitió el proceso de otras sociedades, especialmente continental, europeos, que tenían que sacar a la gente del campo que estaba ligada a unas condiciones de sujeción personal y del vínculo con la tierra para constituir individuos libres para el sistema salarial. Y tenía además que transformar el mundo agrario para que tuviera oferta agrícola para unas producciones que empezaban en esa época. Entonces, las vías, no vamos a recordarla ahora, pero las vías históricas, los modelos, es una transformación del agro por la vía distributiva, la vía democrática, llaman algunos, entre comillas, o la vía prusiana, la vía de conservar la estructura de la gran propiedad, la estructura latifundista. Pues bien, esas dos vías están desde los años 20 o 30 y estuvieron bajo el gobierno de López, con las reglas de la ley 200 del 36, con el proceso que finalmente produjo, cuando muchos lo juzgan de distributivo, produjo el efecto inverso. Consolidaron las relaciones de la gran propiedad en el campo. Y detrás de eso está la violencia que se va a materializar con mayor fuerza en los años 40 o 50, que es la que llaman la violencia con mayúscula, que no es como se presenta y como efectivamente puede haber aparecido como la violencia de los dos trapos rojo y azul, la violencia bipartidista. Pero la violencia bipartidista tenía el trasfondo, el caldo de cultivo de la transformación del régimen agrario necesario para la reordenación del sistema capitalista. Y lo que sigue es eso, y entender acontecimientos como la dictadura de Rojas, la breve dictadura de Rojas en relación con ese proceso, o el momento del Frente Nacional, cuando, digamos, se hace la pausa de la dictadura, porque ya está avanzado el proceso de transformación capitalista, porque ya, digamos, el orden capitalista después de 4 o 5 décadas está bastante decantado e instaurado. Yo creo que Camilo recuerda cuando trabajaba en el DANE, los artículos que él escribía para mostrar justamente la construcción del mundo industrial entre nosotros. O sea, lo acompañaba en aquella época un compañero que todavía ya no nos acompaña en estas líneas, Salmón, Calmanovich,
pero en esos artículos se hablaba de eso, de esa realidad, ¿cierto? Y esa realidad estaba ya consolidándose. Y se dio el Frente Nacional, y después vienen los otros acontecimientos más cercanos, más conocidos. Entonces muchos, dentro del debate que está allí, separan la realidad del movimiento subversivo armado en los años 60, dándole como origen la influencia de la Revolución Cubana o de la Guerra Fría, efectivamente tuvieron incidencia. Nosotros las vivimos en el mundo universitario. Reinaldo, que está aquí acompañándome, con quien desfilábamos por estas calles, sabemos lo que fueron los movimientos universitarios de los años 60, que nutrieron las fuerzas insurgentes armadas de la época, pero no estaba determinado, pues sería pensar únicamente en que lo que juegan son las decisiones individuales de los actores, que es la otra posición que está en los informes, o en algunos de los informes, que eso es un problema de unos sujetos que tomaron esas decisiones con determinadas influencias, etcétera, o con ciertas finalidades o propósitos. Y esa misma interpretación se prolonga luego para decir que hay que desconectar eso del orden social vigente y decir simplemente, no, esos tienen otras motivaciones. Y como apareció la economía de los narcóticos, entonces ya hay otra razón de ser de las luchas. Y esos son unos malvados, unos perversos que buscan simplemente lucrarse de ese negocio. Y como apareció también la forma de la contrainsurgencia abierta y confesa del paramilitarismo, como una forma de resistencia a la acción del Estado como contrainsurgente y a la acción de los grupos privados contrainsurgentes. Esto para aterrizar, ya me dijeron que me excedí mucho, para aterrizar que esto tiene una gran incidencia sobre los debates que están sobre el tapete. ¿Por qué? Porque lo que está sobre el tapete es el tema de las responsabilidades. A eso alude la letanía: verdad, justicia. La justicia de que habla la letanía es en términos de que hay unos sujetos individuales responsables y que alguien los debe sancionar, alguien los debe llevar al cepo. Esa es la idea de la justicia. Se olvida otro concepto de justicia que está más allá de la función del Estado de decir quién cometió delitos. Y además se olvida también la responsabilidad que nosotros llamaríamos sistémica, que está tras los procesos y tras las acciones individuales de quienes asumen una u otra posición en la sociedad. Ese es el debate que tienen que dar, entre otras cosas, para construir lo que llaman la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es el reconocimiento de que hay algo tan nuevo que no puede operar la justicia normal, de que tienen que hacer una justicia distinta. ¿Por qué una justicia distinta? Porque este es un problema diferente. Este no es un problema de delincuencia común. Este es un problema que, detrás de la insurgencia, tiene la significación política con todas sus conexidades. ¿Qué es lo que está en juego? Pues bien, esas y otras cosas son las que están consideradas en ese informe. Seguramente mis colegas de mesa abundarán más, y si hay lugar para precisar algunas cosas cuando son tantas que el tiempo no nos alcanzaría. Pero digamos, para finalizar, yo diría que hay mucha identidad en el recorrido factual de los acontecimientos de violencia, mucha no coincidencia en la comprensión de esos momentos, de esos hitos,
y una diferencia sustancial en el enfoque general entre quienes piensan que la violencia está ligada al orden social vigente y quienes consideran que eso nada tiene que ver y que es un problema de sujetos que alguno de los informes inclusive llamó enajenados mentales. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Le damos ahora la palabra a Sergio. Bueno, expresar de manera colectiva nuestra alegría de iniciar y presentar en el Centro de Memoria de Bogotá este aporte de alguna manera de algunos académicos para superar el conflicto colombiano. Soy de aquellos que está convencido en la comisión de que el trabajo no ha terminado, como quieren algunos sectores del gobierno, sino todo lo contrario. El trabajo comienza ahora. Y por eso se emociona uno que en la radio de la Universidad Nacional de Colombia, en el día de ayer, nos hayan entrevistado por cerca de 1 hora y media a 7 comisionados. Se emociona que el día viernes el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, las organizaciones de derechos humanos, en un trabajo muy pedagógico, delegaron a cada una de las organizaciones a hacer una síntesis de 7 minutos y luego lo discutimos con el profesor Alejandro Castillejo, experto en conflictos en Sudáfrica, en África, en Oceanía, luego de una presentación muy interesante que está, yo diría, en los hombros de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Y me alegra y nos alegra que inauguráramos en Bosa, ese mismo viernes por la noche, el Comité de Víctimas de la localidad de Bosa, hablando en un lenguaje muy sencillo de este larguísimo informe de la Comisión Histórica de Víctimas y su conflicto. También subrayar que esté en esta mesa Jefferson Jaramillo, que hizo su tesis doctoral en sociología, tal vez un texto inédito y de obligatoria lectura, que creo que debería ser mucho más difundido, como todo lo que hacemos los profesores en medio de nuestras soledades, donde investiga de manera sistemática 3 de esas comisiones de esclarecimiento histórico. Casi que uno le podría preguntar a él cuál fue el impacto social transformador que tuvo cada una de las 12 y si lo ha tenido o no lo ha tenido. Y acompañado de Camilo González, que es un faro en la lucha de la defensa de la memoria, y creo que en ese sentido que inauguremos esto en el Centro de Memoria es porque el deber transformador filosófico hacia un nuevo concepto de memoria debe ser muy discutido en el texto que hemos escrito. Yo quisiera dedicar mi reflexión de manera un poco sistemática a 7 puntos, digamos. Los primeros es un poco la naturaleza, el valor que ha tenido la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, y otro, hacer una breve síntesis de algunos elementos que tenemos que seguir discutiendo en estos muchos años del posacuerdo que esperamos se lleve a cabo. El primero, como lo ha señalado Víctor Manuel, y que a veces no somos muy conscientes de ello, es el carácter excepcional en el panorama mundial de la Comisión.
tal vez sin ningún proceso de terminación del conflicto, se había dado una comisión con las características de esta que acaba por ahora de entregar su obra menor. Primero, de carácter excepcional, sino hay algo que se anuncia, como dicen los filósofos, un evento, un acontecimiento, una quede, una transformación, y lo contiene la comisión. El segundo elemento es que los intelectuales en Colombia, por muy diversos motivos, como dice el gran intelectual Max Gallo, había una especie de silencio de los intelectuales. Casi que la agenda de lo público lo manejaba Julito, lo manejaba Néstor Morales y en algunos casos más serios, María Jimena Duzán. Pero la agenda para la paz, la reconciliación, o pasa por la universidad, como dijera Karl Jaspers, la conciencia más nítida y clara de una época, o no hay camino. Ese silencio que se debe en muchos casos a integración, en otros casos a cooptación, en otros casos a miedo, a muerte, a homicidio, le permite otra vez a un grupo de intelectuales hablar en serio y sinceramente sobre nuestro conflicto. El tercer elemento es que es una comisión que asume la crítica y la autocrítica, y en ese sentido saludamos el artículo que sale en el día lunes de Medófilo Medina, que de una manera muy pedagógica, como todo lo que hace Razón Pública, señala elementos críticos de la comisión que tenemos que discutir. Saluda la crítica del feminismo y de las mujeres ante la pregunta ¿por qué no hay más mujeres en nuestra comisión? Y tenemos que explicar los motivos profundos de ello. Saluda el artículo de Jaime Arocha, donde señala dónde está el racismo, el neorracismo, la presencia afrodescendiente, indígena. Ese tipo de críticas y los miles de vacíos y ausencia los saludamos. Pero consideramos negativo que el discurso de bandos, que el discurso amigos-enemigos, que el discurso lo profieran algunos intelectuales. Y el artículo de Salomón Kalmanovitz, en su parte final del lunes, llama a la lógica de amigo-enemigo, cuando de alguna manera dice, ¿no sería mucho más sencillo que los intelectuales de los dos bandos, la palabra que está cargada de furia, agresión y violencia, hubieran hecho un informe mucho más sencillo y más literario? Yo no sé qué diría la estética de la literatura. Mi compañera es literata y leía eso con cierto dolor, digamos. Ese debate sobre si los géneros literarios son los únicos o cuál tipo de géneros fragmentarios deben abordar la multidimensionalidad de nuestro conflicto. No, asumimos la crítica, amamos y compartimos la crítica, los invitamos a ella, pero eso de dividir en bandos, amigos y enemigos, está bien representado en un expresidente, pero no en la tradición intelectual de Colombia. Cuarto, cuando se nos planteó el tema de consensos, disensos y matices, creo que Víctor Manuel lo plantea de una manera bastante sabia. Lo que está detrás de eso es el tema de la verdad. Y es que en el debate filosófico contemporáneo, una cosa es la verdad judicial, otra es la verdad histórica, y otra de alguna manera es la verdad como memoria. Teodoro Adorno, ese gran filósofo de la escuela de Frankfurt, decía que la memoria había modificado de tal manera la verdad que ya la verdad no es lógica, ya la verdad no es coherencia, ya la verdad no es hipotético-deductiva y analítica, sino la condición de toda verdad hoy es la empatía con el sufrimiento.
En ese sentido, la propia noción de verdad desde la memoria está siendo modificada. La verdad es consensos, pero no consensos cerrados, consensos dogmáticos, consensos que no se pueden volver a abrir. Y los que vivimos en el mundo de la academia sabemos que la riqueza de la tradición intelectual es que nunca hay respuestas definitivas, solo preguntas y reformulación de ellas. El quinto elemento es que hay algo que sí marca la comisión, y es que la comisión pedagógica señaló 4 preguntas. Quiere decir que en medio de relatos individuales, en medio de alguna manera de perspectivas muy diversas de aproximación, compartimos unas preguntas que nos angustian, y que el conflicto colombiano nunca terminará si no seguimos ese infinito relato. Orígenes y causalidades. Sí. A nadie que haga parte de mi generación y nuestra generación no le preocupa esa pregunta: los orígenes y causalidades. La segunda pregunta: factores y condiciones de su persistencia. No, como dice, basta ya de su degradación, porque hay una carga valorativa realmente problemática, sino factores y condiciones de su persistencia. 3, impactos generales sobre la población. Y 4, responsabilidades. Si ustedes leen con cuidado los informes, como le está haciendo Movici, como le están haciendo las organizaciones de derechos humanos, como tiene que hacerlo la universidad, como tiene que hacerlo como hoy empezamos en este centro de la memoria de Bogotá, pues sabrán clarísimamente que las respuestas son diferentes. Sobre los orígenes se mueven 3 tesis, no voy a entrar mucho en esa minucia. Sobre las causalidades se mueven también por lo menos 4 tesis. Alfredo Molano decía en la entrevista del día de ayer, con esa honestidad intelectual y esa sencillez de un intelectual que no ha dejado de conocer ningún territorio del conflicto y que ha sido amenazado y expulsado por muchos años de esta sociedad, que si uno tratara de leer los 12, hay 7, 8 que se parecen y 3 que están en divergencia. Y me gustó, digamos, es un esfuerzo, digamos, de buscar sobre las preguntas. Cuando César Gaviria, y lo ha dicho también Víctor Manuel, lanza a los 4 días de salir el informe su famosa propuesta de las responsabilidades, es porque el informe ya no es basta ya, porque el informe ya no es la Comisión de Colombia, Violencia y Democracia, sino es un informe de donde por lo menos enumerativamente hay de 7 a 11 responsabilidades colectivas. Y si ustedes leen los textos, las pueden enumerar con un rigor clarísimo. No vino de la nada. Si uno lee las 807 páginas, sabe que hay más responsabilidades que los paramilitares, que la guerrilla y que el narcotráfico, y eso lo entiende cualquier niño de nuestra ensangrentada Colombia. El trabajo que tenemos que hacer es coger las 4 preguntas y hacer una matriz leyendo los informes. ¿Qué dice cada uno de los orígenes? Y en eso es sabio el mandato de la Mesa de La Habana sobre las causalidades, sobre las condiciones y factores de su persistencia, sobre los impactos durísimos que no se reducen a tipologías de la victimización, y sobre las responsabilidades. Ese es un tema que en el día de hoy empieza a discutirse en la ciudad de La Habana. Sexto, en el mandato se dice
que este informe tendrá una difusión masiva, pero también se dice que se hace con una posición política, superar el conflicto. No es simplemente describir su funcionamiento, analítica y engolosinarnos con su comprensión e entendimiento. No, analizamos el conflicto porque estamos luchando por su superación, pero sin su comprensión e entendimiento no será posible superarlo bien. Por lo tanto, la difusión masiva de golpe no la va a hacer el gobierno, pero la difusión masiva la vamos a hacer nosotros y nosotras. ¿Cómo? Con una ética de la responsabilidad. ¿Y cuál es la ética de la responsabilidad? Que nuestros muertos no solo se recuerdan el día del entierro, que nuestros muertos no son simplemente ese momento en que fueron enterrados, sino hay museos, hay relatos, hay memoria de nuestras víctimas. Haremos la difusión masiva de este informe como homenaje, como dijera Primo Levi, es que los que hemos sobrevivido no somos los mejores. Los que están muertos son los mejores. Y en ese sentido, como homenaje ético a los que han muerto, vamos a hacer una difusión masiva, una discusión masiva. Y para terminar y tratar de hacer el ejercicio que de alguna manera les planteo como una obligación de nuestra ética de la responsabilidad, yo creo que en el trabajo que yo intenté analizar, en esa perspectiva de totalidad, aunque sean relatos individuales, me correspondió un mandato de responsabilidad. Y es hablar de las causas políticas, ideológicas y culturales del conflicto. Porque si uno lee como totalidad, Darío Fajardo nos da un curso que termina con unos anexos que yo cada vez que los veo entiendo por qué el corazón, por qué la esencia del conflicto empezó en la década del 30. Y es que los anexos pedagógicos del maestro Darío Fajardo muestran que la concentración de la tierra es una enfermedad en la tenencia y el uso. Si leemos el artículo de Jairo Estrada, es el orden económico capitalista. Si leemos los fragmentos de Alfredo Molano, es explicar desde el testimonio fragmentado que es la vida, cómo surgieron las conciencias de la subversión. Si leemos a Javier Giraldo, es la defensa milenaria del derecho a la rebelión y la subversión desde la voz del cristianismo y desde la voz del marxismo. Si leemos de alguna manera, y en ese sentido no se puede suprimir el relato de esa totalidad. A mí me correspondió, y ahí sintetizaría por razones de tiempo, que no es solamente el tema de la tierra, no es solamente del miedo al pueblo, el miedo a la democracia, no es solamente el pánico de contagio a las reformas sociales de la clase dirigente, la clase dominante de este país, sino hay muchas otras causas. Y en nuestro caso, de manera muy apretada, podríamos señalar fundamentalmente 4. El tipo peculiar y violento del proceso de construcción del Estado y sus relaciones con el conflicto desde la década del 30. Y se hace un seguimiento de 30 hasta hoy de esa naturaleza que no es la de Argentina, que no es la de Bolivia, que no es la de México, sino de la, como dijera Jorge Salamea, nuestra dura y tremenda tierra colombiana. El segundo, los límites profundos que tiene en Colombia el poder político, los partidos políticos, la democracia, que creo que en ese sentido tal vez el rostro de sangre más duro de nuestra historia
es la eliminación física de los gaitanistas, la eliminación física de Aluchar, la eliminación física de la Unión Patriótica, la eliminación física del Partido Comunista Colombiano, la eliminación física del campesinado, de los indígenas, bueno, los proyectos de sociedad, de vida que estaban emergiendo. El cuarto elemento es una lectura muy crítica de lo que ha sido el reformismo colombiano. No es como dice nuestro relator, que acá nunca hubo un partido de centro o nunca pudo haber un partido, digamos, socialdemócrata, sino en la propia naturaleza política hay miedo a las reformas de cualquier índole. Y un último elemento, o unos dos últimos que me interesan, que son de carácter muy filosófico, son las concepciones de modernidad, las concepciones de modernismo y las concepciones de modernización que predominan en las clases dominantes de nuestra sociedad, no sé si decir nación o país. Y el último, desenmascarar, investigar mucho más, que se ha configurado una cultura política contrainsurgente, que se manifiesta no solo en la práctica de la eliminación de los combatientes y luchadores, sino en una discursividad que vive de amigo-enemigo, de malos y buenos, de enemigo interno y de bandos, Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Le damos ahora la palabra a Fernando para hacer unos comentarios sobre lo que han dicho nuestros anteriores participantes y en general, digamos, sobre el informe que se presenta desde la comisión. Buenas tardes. Bueno, después de la excelente intervención de los dos profesores sobre su visión del tema del conflicto colombiano, me queda como muy difícil aportar algo brillante como el de ellos. Por tanto, voy a pegar de la fácil. La fácil es comparar un poquito las condiciones de este proceso de negociación actual con las que vivimos los que negociamos acuerdos de paz en los años 90. Yo fui, como algunos saben, la mayoría no deben saber, negociador de un acuerdo de paz de la corriente de renovación socialista y el gobierno nacional en 1994, de la cual surgió la Cooperación Nuevo Arcoíris, que dirijo en este momento como director ejecutivo. Y pienso entonces cuáles eran las condiciones de aquella negociación y cuáles eran las de ahora. Aquí ya mencionado nosotros veníamos como movimiento urgente, nosotros como corriente de renovación socialista veníamos de una ruptura con el ELN que habíamos hecho en el 92, porque no compartimos internamente la lectura de lo que ocurría en el mundo con el fin de la Guerra Fría. ¿Qué significaba eso para el socialismo? ¿Qué significaba eso para las alternativas del mundo? ¿Qué significaba para la tradición de luchas colombianas, la continuidad de la guerra en aquellas condiciones? Una lectura también de lo que significaba en Colombia la Constitución del 91. Una lectura al mismo tiempo de lo que la correlación, el cambio de la correlación de fuerzas mundial con el fin de la Guerra Fría significaba para estas guerrillas que habían surgido en los años 60 como producto del conflicto colombiano tan largo como explicaban ahora los profesores precedentes. Y encuentro que nosotros que veníamos de esa desilusión, digámoslo así, de la perplejidad que nos plantea inicialmente lo que significaba nuestra propuesta socialista y armada, ya con el fin de la Guerra Fría. Tratando de buscar explicaciones, decía en aquel tiempo el maestro uruguayo, en las venas abiertas, Galeano, buscando respuestas, ese socialismo no era nuestro. Y sentíamos también la obligación de
reconstruir cuál era la utopía que habríamos plantear para estas nuevas generaciones. Sin embargo, aquella negociación nuestra, que cumplía el ciclo de la negociación de los años 90, M19, el 90, EPL, PRT, Quintil-Lama y luego nosotros, podríamos llamarles que eran una especie de partes parceladas, porque todavía el país no había entrado como está ahora, después de 20 años, en la madurez de esta etapa de negociación política del conflicto armado interno. Por tanto, era esa paz parcelada, una paz que al mismo tiempo tenía una verdad muy incompleta de lo que había ocurrido y estaba ocurriendo en Colombia en aquel momento. Ahora, dijera, estas negociaciones de ahora han traído, por el correr de los últimos 20 años, elementos nuevos que se vinculan a las actuales. Primero, el hecho de que ha aparecido, y claramente desde la negociación del 95 con los paramilitares del 2005, la presencia de las víctimas como sujeto social y sujeto político, y eso es muy importante. No era tan claro en el momento nuestro, en los años 94, 90, cuando estábamos en aquella negociación. Hoy son un aspecto fundamental, un actor fundamental, un actor social, un actor político, sin el cual es imposible pensar en un proceso de solución negociada al conflicto terminalmente, digámoslo así. Por eso es importante que en La Habana haya ocurrido esa permanente presencia de las víctimas en la mesa de negociación. No existía en aquel momento aquel aspecto de la universalización de la justicia. La Corte Penal Internacional nace después, en los años 98, y son elementos que están implicados hoy en lo que significa el planteamiento de justicia internacional frente a la posibilidad de acuerdos políticos para el del conflicto en Colombia. Y no existía, por supuesto, aquel concepto que hoy se estila mucho de justicia transicional y que es utilizado políticamente en la coyuntura, como ya denunciaron por obras anteriores, para tratar de generar nuevamente otro ciclo de impunidad de esos responsables de los conflictos que están en el origen de nuestra guerra colombiana. Esa lucha, y quiero llamar la atención sobre lo siguiente, yo siempre he creído que en estas luchas políticas permanentes frente al proceso de paz hay una disputa por el relato. La disputa por el relato es decir, quién cuenta la historia, quién cuenta el conflicto, quién cuenta el proceso, quién coloca en la cabeza de los colombianos la opinión permanente cotidiana una interpretación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, quién interpreta desde los medios de comunicación qué es paz, qué es proceso de paz, qué es reconciliación, o como estos días se estila, qué es justicia transicional, qué es dejación de armas, en qué consiste la superación del conflicto, y frente a eso una militancia permanente, activa, intelectual y política debe estar muy abierto a superar esas trampas, digamos así, de lo que significa la mediatización del relato del conflicto. Por tanto, son los relatos que hay que plantear, y ahí está un debate de relatos frente a esa verdad. Y quiero decir finalmente, para no demorarme mucho, que ustedes pasen al debate, que estas historias ponen también en contexto el tema de lo que significa hoy el plan de desarrollo. Decía el profesor Subiría que, y otros que yo comparto permanentemente, y lo he reflexionado muchísimo pensando en nuestra negociación de los años 94, la oligarquía colombiana tiene, y todavía hoy tiene, una visión contrainsurgente en los procesos de paz. Se trata no de transformaciones, sino de movilizar grupos armados para garantizar las condiciones de población del capital. Todavía eso es real, y el plan de desarrollo lo muestra claramente. Es un plan de desarrollo para un momento de negociación de paz en el que no aparece precisamente la negociación de paz ni el postconflicto. Es un plan de desarrollo simplemente de carácter neoliberal, y por tanto, permítame decirlo fuertemente, la paz que plantea el gobierno Santos es una paz neoliberal. Con todo, y que tengamos que respaldar ese proceso, con todo y que saludamos el fin del conflicto armado interno colombiano, con todo y que
hemos tenido que tomar decisiones desde el punto de vista político en el momento electoral frente a estos procesos. Finalmente, creo que la posición que plantean los ponentes resuelven también, plantean vías importantes a otro problema que se está debatiendo en el medio intelectual colombiano. Al final del año pasado, el profesor Robinson planteaba un artículo de prensa que el tema de la tierra en Colombia no era un tema relevante para resolver el conflicto colombiano. Dedicamos a la educación y dejémoslo eso, el tema de la tierra, a lo que llamaba él el planteamiento y la propuesta que hacía y la reivindicaba con desvergüenza, perdónenme, Vicente Castaño. No, en el centro de este conflicto, ha estado el tema de la tierra, como ha estado el tema de la participación política, como ha estado el tema de la exclusión. Entonces son, digamos, reflexiones que tratan de colocar un puente entre los que negociamos en los años 90 y apostamos por aquella paz todavía parcelada, y quienes ahora negocian en La Habana en este momento y posiblemente en cualquier parte del mundo ahora, el ELN próximamente, para que por fin pongamos fin a este ciclo de guerras de 50 años por causas políticas en Colombia, pero con la claridad de que no estamos todavía alcanzando la paz que deseamos los colombianos, porque esa paz que nos propone desde el gobierno Santos es una paz neoliberal. Y finalmente en esta participación tenemos a Camilo, quien también nos va a acompañar con unos comentarios. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que de las presentaciones y también de una primera lectura del mamotreto, pero sobre todo de las primeras ponencias, creo que surgen muchas inquietudes que aquí podemos compartir. Y algunas coincidencias que yo creo que están ya señaladas desde el año 64, incluso desde antes. El informe elaborado sobre la violencia por el grupo académico de la Universidad Nacional, encabezado por el señor Germán Guzmán y Paz Borda y Mañana Luna, comienza diciendo que para poder tener un entendimiento del proceso de la violencia de los años 40 y 50 hay que partir de su carácter multicausal. Incluso estos días nos entregaron aquí en el Centro de Memoria un documento de un informe del Comité Central del Partido Comunista que se pregunta sobre el origen de la violencia, y ese documento dice lo mismo, hay que buscar las muchas causas que tiene y remontarse históricamente, y se remonta hacia los años 30. Ese documento sobre el origen de las guerrillas y el papel de la lucha armada es del año 53, es decir, 10 años antes del informe de Monseñor Guzmán. Lo va a pasar a Sergio y a Víctor, que es bien interesante, creo que usted no lo tiene, pero es bien importante porque es un informe interesantísimo que muestra las discusiones de cómo debe desarrollarse la estrategia guerrillera en varios departamentos de Colombia y particularmente en el sur de Tolima, y el por qué hay que transformar el movimiento de autodefensas en movimiento guerrillero y la diferencia entre la guerrilla revolucionaria, como ellos la afirman allí, y la guerrilla liberal de los llanos, a la que critican de manera muy radical. Yo esto lo digo para simplemente dejar una primera inquietud, es decir, que la explicación sobre el proceso de violencia armada y de conflictos armados, de guerras que se ha dado en Colombia a lo largo de muchas décadas, es decir, que la explicación multicausal es el comienzo. Incluso hacer la lista de causas o de factores es el comienzo. Hay listas cortas, listas largas, listas que incluyen el papel de los Estados Unidos, el papel de la Iglesia, el papel de la cultura, del Estado, de la economía.
hay muchas listas. El papel de las estructuras organizadas, de los programas, de los partidos políticos. Todo esto, si nosotros hiciéramos la lista de lo que algunos llaman en los informes causas acumuladas del conflicto, otros hablan incluso en términos aristotélicos de las causas eficientes o de la multiplexualidad. La lista no le falta nada. Y cada uno de los informes escoge un ángulo. Dice, yo me voy a meter por el tema agrario. El otro se mete por el derecho a la rebelión. El profesor de Subiría lo aborda desde el punto de vista de la formación del Estado y el tema de la cultura. El profesor Víctor Moncayo va a los temas esenciales de la violencia inherente al capitalismo y la contrainsurgencia también, y la contrainsurgencia y la insurgencia inherentes al capitalismo en el caso colombiano. La pregunta es si esas explicaciones que reconocen la multicausalidad, pero que desarrollan un hilo alrededor de un factor que consideran relevante, en realidad agotan la explicación de lo que un pensador alemán llamaba explicar lo concreto, y lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones. Desde el punto de vista de la metodología, no nos podemos ahorrar, entonces, yo creo que el punto de pensamiento no es el pensamiento, yo me meto pues aquí en las profundidades de los filósofos, pensamiento cartesiano, un pensamiento racionalista, de ver las relaciones causa-efecto, ni incluso las relaciones de múltiples causas. Yo creo que esto se asemeja mucho más a una matriz de determinantes, si quieren extender alguna referencia de modelo, donde la concatenación, lo que hay que comenzar por preguntarnos es qué es lo que se trata de investigar. Lo que se trata de investigar es la violencia en el desarrollo de la historia colombiana, que es muy importante. O si la pregunta más pertinente es ¿por qué en Colombia, en determinadas circunstancias históricas, en determinados periodos, la violencia inherente al sistema o las violencias inherentes al sistema, al orden establecido, se han expresado bajo la forma de confrontaciones armadas? ¿Por qué se han dado situaciones de conflicto armado interno, situaciones de guerra, elementos de guerra civil? ¿Por qué en los periodos más intensos y en otros menos? ¿Cómo se ha concatenado ese conjunto de listas en cada una de las circunstancias? Entonces aquí llegaríamos a la explicación del origen, pero no de un origen que incluso podríamos decir cómo se manifiesta en diferentes circunstancias. Por ejemplo, voy a atreverme, ya que Víctor hizo remembranzas de cosas que escribíamos en los años 70 y en los años 60, él es más viejo que yo, por supuesto. Se nota. Miren, por ejemplo, la tesis que aquí se nos ha presentado, me parece, yo estoy de acuerdo. El capitalismo, el sistema capitalista en Colombia, tiene inherente la violencia. La violencia es una fuerza productiva del orden establecido, del sistema de poder y de los sistemas de acumulación. Para agregarle una frase a lo ya dicho. Pero de ahí incluso podríamos decir, sí, ahí ese sistema capitalista tiene inherente la subversión, nos dicen, y tiene inherente la contrainsurgencia, la insurgencia y la contrainsurgencia. Esa frase general no nos inhibe, ni nos debe inhibir de ir al análisis concreto de la pregunta ¿por qué en determinados periodos aquella expresión de subversión que es inherente al capitalismo se convierte en confrontación armada?
no es automático, no se deriva del desarrollo de la acumulación capitalista, ni siquiera de las vías de desarrollo de la agricultura y esa diferenciación que trabajamos en los años 60 y 70 cuando estábamos en el movimiento campesino de la LUC, de la vía democrática y la vía prusiana. Creo que tendríamos que ir mucho más allá para poder descifrar el punto. ¿Por qué? Yo les voy a plantear el tema desde otra perspectiva. Una pregunta que falta en el mandato de la comisión. El mandato de la comisión le dijeron, hablan del origen de las causas, hablan de la persistencia y las condiciones de continuidad, de los impactos en la sociedad y de las responsabilidades. Pero ¿sabe, profesor Sergio, qué faltó como pregunta? Háblenos por qué es posible que a través de la solución negociada entre una organización, que es la guerrilla, y una representación del Estado en la mesa de negociación, puede conducir a que no se den expresiones armadas de conflicto. ¿Por qué? Si todos sabemos que va a continuar el capitalismo, que va a continuar la violencia, que va a continuar el orden neoliberal, que va a continuar la contradicción social, que van a continuar expresiones violentas de esa contradicción. Entonces la pregunta es, ¿por qué esperar? ¿Y cuál es la interpretación de las razones del conflicto que nos llevan a esperar que hoy, mediante una negociación de sujetos organizados, el Estado y la guerrilla, podamos pasar a un periodo en el cual no se dé confrontación armada, guerra del Estado en forma contra la población, en guerra contra insurgentes, sin insurgencia y levantamiento insurgente armado? Pero no basta con el señalamiento. Por ejemplo, la categoría que nos propone el profesor Víctor Moncayo de subversión, es que todo el Estado tiene una acción que es inherente al estado de la violencia, es inherente también la contrasubversión y es inherente a la sociedad la subversión. Hasta ahí. Si uno dice subversión quiere decir contestación, contradicción, está muy bien. Pero me parece que, a ver, vamos a ver, los movimientos que se han dado sociales y políticos en Colombia en los últimos 60 años, digamos, desde principios del siglo pasado para ahora, han sido movimientos anticapitalistas o han sido movimientos de resistencia con propósitos reformistas. La inmensa mayoría han sido movimientos reformistas. Yo diría que si lo vemos solo desde el punto de vista programático, el programa de las FARC, el programa originario de constitución de las FARC, es un programa agrarista de reformas, no es un programa anticapitalista. Entonces, nosotros diríamos que la palabra globalizar todo conflicto frente al orden establecido bajo el concepto de subversión oscurece la dinámica de los procesos sociales y políticos. Oscurece y establece una línea continua entre la resistencia social, las luchas sociales y el momento en el cual eso se transforma en expresiones armadas. Entonces, yo creo que eso nos indica que es insuficiente el escenario. Me parece importante introducir por dónde entrar entonces al tema. Por supuesto que me tocaría escribir todo el volumen de esto para yo mismo desenredarme de la confusión. Pero yo creo que es importante plantear las preguntas. Quedaría más tratado ayer. Pero yo creo que es importante plantearnos las preguntas de qué es lo que queremos explicar. La violencia del capitalismo, la resistencia al capitalismo, o el por qué ha habido lucha armada en Colombia. Entonces, cuando uno entra en el tema de por qué ha habido lucha armada en Colombia, ya ese análisis completo, pues uno dice, bueno, digamos, la otra pregunta, ¿por qué los periodos de formación del capitalismo, de acumulación originales, si ustedes quieren, de gestación de la economía industrial, todo este proceso que se dio en la primera parte de este siglo,
sin negar que se dieron expresiones violentas, incluso episodios de resistencia armada en determinadas circunstancias. Eso fue excepcional. No hubo guerra civil como las guerras del siglo XIX, ni un levantamiento guerrillero, ni hubo una acción armada sistemática en confrontación con una acción armada de rebelión en la primera parte del siglo XX. Y hoy voy a plantear para problematizar mucho más el asunto. Resulta un poco contraevidente caracterizar el Frente Nacional como un periodo de guerra civil o de conflicto armado interno. Miren la paradoja. Surge las FARC, surge el ELN, el MOE, el EPL, todas las guerrillas, unas desaparecidas, otras no. Sin embargo, la característica del periodo entre el año 60 al año 80 y pico en Colombia es de luchas sociales, fundamentalmente, de contradicciones políticas. El panorama no es un panorama de guerra en Colombia. Quienes fuimos testigos y protagonistas tenemos la subjetividad y la limitación de hablar del tema. Dice, pero no. El ELN, después de Simacota, y aquí tenemos un militante del ELN que me voy a contradecir, yo les coincido con la tesis de Carlos Medina Gallego, el profesor Carlos Medina, que dice, el ELN desapareció después de Camilo y de Anorí y volvió a refundarse, y es otro ELN, el de Padre Pérez. Desde el punto de vista de su proyección política, de su mensaje camilista, de su mensaje insurreccional, siguió pesando como idea, como programa, como propósito de levantamiento, como propósito de convocatoria a la sociedad, pero en su realidad, pues que quedaron reducidos a 2 decenas de militantes, eso está escrito. Y lo mismo el EPL. El EPL volvió a resurgir después de todo su práctica extinción en los años 60, años 70, luego cuando se recompone en el norte del país, en la zona de Córdoba, entra Bernardo Gutiérrez y demás. Pero no era una realidad política importante en el país. Y las FARC, mire usted el panorama de las FARC, la guerrilla de mayor tradición y mayor raigambre campesino, y que tiene historias hasta en ese documento del Partido Comunista lo presentan hasta los años 30 y muestran ejemplos concretos de guerrilla encadenada y propiciada al lado de las luchas campesinas por la dirección comunista. Las FARC se mantienen en escena con una concepción que no hay estrategia de toma armada del poder, que las FARC se mantienen por una obligación de sobrevivencia y como una retaguardia necesaria ante la posibilidad de una nueva dictadura militar en Colombia, y que es una reserva de autodefensa, y por lo tanto que le corresponde al movimiento de masas en primer lugar. Y esa concepción dura los años 60 hasta finales de los años 70. Entonces, decir que Colombia vivió en una situación que su denominador general es el conflicto armado, social y político en los años del Frente Nacional es limitado. Cuando se despliega la confrontación armada, una situación de conflicto político, armado, social, las categorías de violencia generalizada, de contrainsurgencia, yo creo que en la ola hay expresiones, pero en la ola de los años 80, 90 y sucesivos hasta ahora, yo estoy completamente de acuerdo con tesis que están en muchos informes y particularmente en el proceso de vida, citando investigadores muy importantes, que no obstante no existiendo en Colombia una acción insurgente, fue primero la acción contra insurgente. Y aquí ha habido una constante de un Estado contrainsurgente. Es cierto. Pero ese Estado contrainsurgente no ha tenido en cada periodo una contraparte insurgente.
no está la evidencia. Y eso ahí se puede explicar las razones por las cuales, pero es parte de la interpretación del por qué han surgido, por qué han resurgido en cada de estos ciclos las confrontaciones para dar esa connotación de violencia generalizada, conflicto armado interno, social y político, como quieramos agregar en la historia de Colombia. Y eso nos lleva a plantearnos también la pregunta, la inquietud de por qué ha persistido tanto una situación de un Estado contrainsurgente preventivo y de todas maneras del armado durante mucho tiempo, un Estado marcial, Estado de sitio, y ahora, después de la Constitución del 91, la gran paradoja de una Constitución que se pretende para una social de derecho, pero una realidad, la realidad de dictaduras regionales y locales. Es decir, aquí, democracia, nunca. Pero dentro de esa, ¿por qué ha persistido? Entonces, decir que ha persistido porque ha persistido el orden del sistema capitalista y la violencia propia que es inherente y la contrainsurgencia que es inherente es el principio. Yo creo que no nos priva, para decir una palabra, no nos priva del 18 Brumario. Una cosa es el capital y otra cosa es el 18 Brumario. El capital es una elaboración conceptual de lo que son, y que parte de la elaboración conceptual de una elaboración del sistema capitalista desde las estructuras económicas, pero nunca pretendió más explicar la historia del capital. Cuando más le plantean, hágase el análisis, usted escriba sobre los acontecimientos en el contexto napoleónico, hace un análisis concreto de la situación concreta, donde hila todos esos factores alrededor de la dinámica del poder y del contrapoder. Y alrededor de eso integra los demás factores y resulta, por supuesto, en los elementos estructurales, si se quiere. Entonces yo dejo esas reflexiones diciendo lo siguiente, porque uno siempre tiene que terminar una intervención, semejante trabajo de 800 páginas, uno lo puede despachar en 10 minutos, ¿no? Además no agregando ninguna claridad, sino agregando más confusión de la Entonces yo quiero decir que efectivamente yo creo que es excepcional, no habíamos tenido en Colombia, ni siquiera fue desde los años 60 cuando el informe de Monseñor Guzmán y compañía, una oportunidad tan extraordinaria y un material todo respaldado en estudios académicos. Yo creo que tiene esa ventaja, y es que quienes fueron convocados fueron académicos con investigaciones y pensamiento atrás, con unos discursos coherentes alrededor de sus diferentes tesis. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad, como aquí se ha dicho. Este es el principio de un proceso de pensamiento. Vamos a tener un periodo riquísimo alrededor de este tema. Viene la discusión de la Comisión de la Verdad. Vamos a seguir en este esfuerzo de esclarecimiento histórico con un punto que yo sigo insistiendo. ¿Por qué? Si el sistema no va a cambiar, si las condiciones de violencia que son inherentes no van a cambiar, ¿por qué podemos esperar como necesario, posible y positivo un periodo histórico en el cual no tengamos expresiones armadas de los conflictos políticos en Colombia? Muchas gracias. Bien, para abrir el ciclo de preguntas, yo quiero plantearle tanto a Sergio como a Víctor, que estuvieron en la elaboración del informe, tres interrogantes que me suscita la lectura parcial que hasta ahora he hecho de las 805, 809 páginas del informe. Lo primero es que quiero plantearlo en estos términos. La comisión inicialmente se plantea como generadora de un insumo para la comprensión de la complejidad del conflicto. Incluso se habla de que la comisión puede esclarecer la verdad, aunque no es una comisión de la verdad, pero puede ayudar a esclarecer la verdad.
se plantea también como un insumo para una futura comisión de la verdad. Mi pregunta es, no se ha hablado de eso aquí en la mesa, pero quisiera ponerlo en el debate, y es cómo se va a establecer esa conexión entre el informe de la comisión histórica y la creación, el diseño, la puesta en marcha de una posible comisión de la verdad posacuerdo. Y sobre todo, relacionado con eso, cómo se ensamblan los demás informes de las demás comisiones. Es decir, porque esta comisión ensambla un relato muy polifónico, pero el asunto es que lo anteceden unos relatos también muy polifónicos que son los de las otras comisiones. Es mi primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con una afirmación que me parece potente en el texto, y es: el informe se plantea como útil en dos grandes escenarios. Uno es el escenario de la sociedad y otro es el escenario de la mesa de negociaciones. La pregunta que yo hago ahí es: ¿cómo esperan ustedes que se ha leído ese informe en esos dos escenarios? Y si es posible encontrar otros, ¿cómo se van a relacionar? Creo que Sergio lo decía ahorita de una manera muy bella, y es: el informe tiene que trascender la plataforma de la mesa y tiene que, digamos, convocar una plataforma ciudadana alrededor de algo que me llamó mucho la atención y quiero recuperarlo aquí, y es: hay un trabajo que hay que hacer, y es coger las 4 preguntas que ustedes se plantean y hacer una matriz pública, diría yo, para invitar a responder, a dialogar a la gente. Es decir, lo que no ha pasado con los anteriores informes de las comisiones. Y finalmente, mi última pregunta tiene que ver con que el informe, cuando uno lo lee, digamos, deja traslucir unas dimensiones recurrentes. Es decir, se habla de temporalidad del conflicto, se habla de semántica del conflicto, se habla de factores explicativos, detonantes, desactivadores. Pero mi pregunta, Sergio y Víctor, es: ¿qué se queda por fuera de este informe? Es decir, digamos, la autocrítica que ustedes hacen como expertos y relatores del informe. Sobre todo porque creo que hay dos cosas que aparecen novedosas aquí que no aparecen en los anteriores informes de las comisiones. Uno, que es el tema de la insistencia en la tierra, el tema de la tierra como factor detonante, pero también como factor desactivador de la guerra. Y el segundo, que es un análisis más fino sobre las responsabilidades de múltiples actores. Pero la pregunta mía es: ¿qué se ha quedado por fuera? Recojo un poco la crítica que hace Jaime Arocha. Se quedan por fuera eso que llaman informes sin coincidencias, cuando él mete el tema afro, el tema raizal, el tema palanquero no aparece por ninguna parte. Se queda por fuera probablemente también una visión más densa sobre el tema de género, a pesar de que hay una mujer, digamos, en la comisión. Es decir, un poco como la autocrítica que ustedes, el balance autocrítico que ustedes puedan hacer sobre eso. Y abrimos entonces una ronda de 5 preguntas, por favor, para que sean preguntas y no reseñas largas de lo que han dicho los autores. Adelante. Por acá una, por allá otra. Sí, adelante. Sonia. Hola, gracias. Quería preguntar, ojalá poder tener una opinión corta de todos, en particular sobre la universidad y el análisis que ustedes hacen sobre la universidad como, entre comillas, víctima y digamos el rol que ha tenido, cómo ha sido victimizada en general, desde los intelectuales hasta los estudiantes, y cómo, si eso está presente en el informe, y cómo lo entienden ustedes ese rol de la universidad, un poco como también de denuncia, pero también de víctima del conflicto. Gracias. Por acá, una pregunta. Sí, la número 2. Por acá. Bueno, mi pregunta pues va enfocada en 2 aspectos. La primera, digamos, cómo poner, digamos, en un debate lo que plantea, digamos, este informe en relación, digamos, a los sectores de oposición más fuertes con respecto a las negociaciones en La Habana, pues con el fin, digamos, de facilitar, como varios de ustedes lo planteaban, la comprensión y la dinámica del conflicto, ¿sí? Para, digamos, viabilizar, digamos, un posible escenario en el que todos tenemos que discutir y debatir, y especialmente, pues, esos que han sido resistentes a esto, ¿sí? Digamos, a lograr la paz a través de la negociación.
Y por otro lado, digamos, cómo ustedes desde los mismos realizadores del informe, digamos, cómo crear mecanismos pedagógicos, porque realmente creo que es un problema y creo que de lo que lleva hasta ahora también el Centro de Memoria, el Centro Nacional de Memoria Histórica, cómo hacer de esas memorias o de esa información tan valiosa más pública. O sea, no sé si se han pensado a través de, no sé, de algunas entidades del Estado buscar realmente mayor divulgación, porque hay muchas personas que uno ve en la calle, oiga, sí, hay una comisión histórica, o la familia sabe, ah, sí, usted, pero uno no ve que se generen nichos que inviten a la comunidad en general, al ciudadano de la calle a esto. Y creo que eso es indispensable para que todos sepamos qué fue lo que pasó. Tercera pregunta. Pues yo más que pregunta quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros vimos el informe de Comunidad de Sanford, me refiero yo, nosotros decíamos, se vuelve a repetir la historia. Toda la historia de Colombia, siempre nosotros somos desconocidos, desaparecemos, somos invisibilizados. Y uno esperaba que los académicos dijeran, no, esto existe, y existe desde el tiempo en que fueron sometidos a la exteriorización cuando construyeron esos planetas como experiencia de resistencia. Pero lo más grave también es que si nosotros vamos con los tiempos actuales, mire, en los 10 últimos años, en este país, la mayor cantidad de desplazamientos se ha dado en el Pacífico colombiano. El 46% de la población del Pacífico, ustedes han visto, de esa gente que se gana la vida en el semáforo, de esos que están ahí arriba en los cerros, eso merece realmente una reflexión. Y yo vine porque yo dije, pero no puede ser que nosotros siendo colombianos, esta gente no tenga en cuenta que somos colombianos. Y un amigo me escribió y me decía, Arturo, ellos van para el conflicto con dos elementos. Uno, desconociendo las minorías, los homoparentales, y otro, desconociéndonos a nosotros, la presencia de nosotros en este país. Eso es muy doloroso. Yo reconozco que usted lo ha dicho, sí, ahora hemos recogido la crítica, pero si la va a distribuir masivamente, pues vamos a hacer los mismos textos de Arrubla y Henao que distribuyeron masivamente para que la gente no entendiéramos quién éramos nosotros, por qué estábamos aquí y por qué queremos estar aquí. Gracias. Perdón, es que voy así, yo ya le voy a dar la palabra. Lo que tiene que ver con la educación pública, científica y popular que ustedes manejaron en los años 60. A nosotros nos interesa una educación en los palenques, o cerca a los palenques, o cerca a la ranchería, porque 10.000 veces es importante, pero no es suficiente. Es la universidad cerca donde está el estudiante. Hay un estudiante que se ganó una beca en el Amazonas y lo mandaron para la Universidad de Atlántica. Eso no le sirve a los jóvenes de ese país. Están dadas las condiciones objetivas y subjetivas que ustedes también manejaban en los años 60. Entonces, ¿qué están haciendo? Si en La Habana se firma una cosa y el plan de desarrollo, entonces, ¿cuál es la fuerza que están firmando? Es lógico que en la parte económica y un acuerdo que se hicieron con unos decretos presidenciales que el presidente vuelve y lo tumba, el 3% del Producto Interno. El 3%, ¿por qué no sería el 3% del Producto Bruto Neto de lo que busca el país dentro y fuera de él? Colombia está necesitando eso, una organización minifundista. Entonces, ¿dónde están los acuerdos si sigue la minifundista? Crear hay que establecer unos diálogos nacionales, regionales y locales, porque hay que mirar las necesidades que tiene el pueblo, no las necesidades que tiene la paz. Sí. Porque a mí me da la impresión que también es
si el gobierno no hace una cosa y allá discuten una cosa, el plan de desarrollo y el modelo sigue igual, ¿dónde estaba el modelo agrícola que teníamos nosotros entre los años 70 y 90, que había una superproducción de alimentos y que nos sosteníamos ya comida hasta para regalar, y que eso lo destruyó el narcotráfico y nuestras poblaciones perdieron la vocación agrícola y se olvidaron ya de esperar la ¿Y quién tiene esa responsabilidad? Nosotros, o los que vinieron con la tula a comprar la marihuana y después vinieron con la tula a comprar la coca. No solamente para soplársela por la nariz o fumársela entre los labios. No todo eso iba para el consumo, sino que iba para los grandes laboratorios para producir medicamentos como el banano y todas las frutas que se llevaban. Así como los empresarios también acordaron todas esas injustas. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad económica? ¿Quién tiene que responder económicamente por toda esa violencia? Los grandes empresarios de Colombia, las grandes multinacionales y los clubes sociales y los clubes secretos a nivel de Colombia y del mundo que nos tienen así, que nos manejan con hilos invisibles y no nos damos cuenta que nos están utilizando. Y supuestamente aquí hay personas que pertenecen a los clubes secretos, que hablan de paz y por debajo están haciendo la guerra como siempre lo han hecho, aplicando la teoría del caos, la pedagogía del caos, que nace del anarquismo. Y si ustedes de las organizaciones secretas no se ponen de acuerdo, tendrán el pueblo todavía en guerra. Una última pregunta en esta primera ronda, por favor, allí. Bueno, mi pregunta va encaminada: ¿qué diferencia existe entre el informe de esta comisión y el informe del Basta Ya, digamos, respecto a la responsabilidad del Estado frente al mantenimiento del paramilitarismo? Ok, cerramos este bloque y les voy a no, vea, es esto, es una sugerencia, no sé si sea posible. Mi inquietud era, como ciudadano acá, estudiante, también era interesante, de pronto a ustedes no les toca mostrarnos los informes que no son parecidos a los enfoques que hoy escuchamos y que yo por lo menos los comparto. Pero me hacía esta reflexión, interesante conocer los enfoques que no compartimos, porque uno reafirma sus valores y sus creencias en el contrario y no en el mismo, ¿cierto? De acuerdo, es por eso a mí, la intencionalidad de mi inquietud es esta. ¿Y por qué lo expreso acá y quería hablar? Porque políticamente este informe es muy interesante para movilizar a la sociedad, comprender qué es lo que está en juego, ¿cierto? No simplemente que quede ese sabor de que hay un informe y que este enfoque fue predominante y todo, yo respeto eso, pero sobre todo para la movilización social, mostrar esas tensiones de los informes, por ejemplo, de los informes que son distintos a los enfoques que hoy se presentaron, es valiosísimo. Casi que yo estaba pensando en esta estabilidad cuando me motivó esta inquietud. Gracias. Okay. Cerramos este bloque y ahora volvemos a abrir el bloque de preguntas. Tamaña que tienen ustedes. Bueno, esta base de responderle inquietudes o preguntas, yo siempre la he considerado difícil por muchas razones. Primero porque son muchas las aristas que tiene lo que está detrás del trabajo de la comisión y los puntos que están en discusión son tantos que es prácticamente imposible abordarlos en las dimensiones en que estamos. Y segundo, porque el ejercicio este
preguntas o inquietudes y que nosotros respondamos o digamos algo, lo coloca uno en la posición de resolver los problemas, de tener la fórmula adecuada para apreciar una u otra posición, como si uno fuera el depositario de alguna sabiduría especial. No. A mí me parece que esto hay que verlo, lo veo más bien en términos de la importancia que tiene la riqueza de todas las intervenciones que ha habido, que demuestra que este comienzo, como dijo Sergio ahora, de las discusiones a partir de lo que está en los informes, es muy alentador, porque se están discutiendo cosas que quizás en otro momento no habían aflorado tan explícitamente como ahora. Entonces, por esa razón, yo reconozco que tengo muchas limitaciones para enfrentar tantas inquietudes y muchísimas más para querer dar respuesta, porque sé que no las tengo. Yo voy a hacer unas consideraciones, no a cada una, porque sería absolutamente imposible, tome nota, pero son muy diversas, casi que para organizarlas necesitaría uno un poquito de tiempo. A mí me parece que, para empezar un poco por el aporte de Camilo, a mí me parece que ahí hay un punto importante. Es cierto reconocer que todo no reside en el balance contradictorio entre insurgencia y contrainsurgencia, y que es necesario encontrar una respuesta o unas causalidades que conduzcan a explicar el porqué del conflicto armado en la modalidad armada, en la modalidad violenta. Pero eso no permite desdeñar de la remisión a lo principal, a lo mayúsculo. Ahora, hablar de las posiciones insurgentes o subversivas, yo traté de decir algo sobre eso, y ahora lo retomo. No necesariamente las posiciones insurgentes se caracterizan porque de manera expresa o explícita digan: yo quiero romper esto, yo quiero sustituir esto. Por eso las expresiones de insurgencia son muy variadas, inclusive muchas a veces parecen que no lo fueran. Entre otras cosas, parecen que no lo fueran porque, como es un balance entre las dos, entre insurgencia y contrainsurgencia, cuando esas expresiones de insurgencia o manifestaciones de inconformidad con lo existente no alcanzan sino lo que Camilo llama alternativas reformistas. Sí, pero es que detrás de las reivindicaciones, de las perspectivas reformistas, de las cosas limitadas, de las perspectivas de los movimientos cooptados, ¿qué es lo que hay? Que las condiciones existentes entre el balance de insurgencia y contrainsurgencia son a favor de la expresión contrainsurgente, que limita, inhibe, coopta, impide, coarta que la expresión de la insurgencia tenga un valor superior. Pero fíjense ustedes que aún las expresiones de insurgencia tildadas, limitadas o de reformistas son combatidas por la contrainsurgencia.
¿Por qué son combatidas? Porque eso que se hace en términos limitados, que no tienen la gran pretensión de anticapitalista, es un peligro para la sociedad capitalista desde el punto de vista de la contrainsurgencia. Justamente por eso es que la labor contrainsurgente, donde no haya enemigo, lo inventa y lo encuentra en cualquier voz, así sea la voz más tímida, así sea la voz más timorata, así sea la voz que esté más dentro del orden establecido. Los momentos duros de la represión no son solo los momentos de la represión física, son los momentos de la represión que podría llamar uno cultural. Usted no diga esas cosas, usted no plantee esas cosas. ¿Por qué eso? Ya ahí hay una represión de otro orden que coarta, repito, la expresión de la insurgencia. Ahora, esto lo anudo con lo siguiente. Es cierto que lo que está en discusión es el fin, la terminación de una forma de expresión de la insurgencia que ha conducido a la situación del conflicto que está en discusión en La Habana, que entre otras cosas no incluye a los otros grupos armados, caso ELN aún. Busca eso, pero en ninguna parte, al menos desde el punto de vista de la organización que está allí sentada como insurgente armada, está planteado que el conflicto termina. Lo que se está planteando justamente, y en eso yo apelo a entender, a interpretar o a mirar lo que está detrás allí, es que hay una especie de reconocimiento por parte de quienes son actores y voceros de la insurgencia armada, de los límites a los cuales se ha llegado en esa expresión de insurgencia, y un reconocimiento de que hay otras expresiones de insurgencia, tanto o más importantes que las que representó o ha representado la insurgencia armada. Y en ese sentido no comparto la idea por ahí advertida de que se está trabajando únicamente para ellos. Yo no creo. Yo creo que el reconocimiento que se hace de que el conflicto no termina ahí y de que es un proceso abierto, lo que se abre es un proceso nuevo, en lo cual habrá otras expresiones y en el que hay que recoger unas manifestaciones de insurgencia absolutamente novedosas que están determinadas por las características de la época actual del capitalismo. ¿Será que en esta época las expresiones pasan por las luchas tradicionales salariales? No, porque ya el mundo laboral es otro. ¿Cómo recoger las formas laborales contemporáneas? ¿Cómo se van a expresar? ¿Cómo se están expresando? ¿Será que se va a alegar como formas insurgentes esto de las minorías étnicas indígenas? ¿Será que las insurgencias desde el punto de vista de la perspectiva de género no son importantes? Esas son las que deben abrirse paso, múltiples. Las insurgencias alrededor de temáticas absolutamente claves hoy en día, como la problemática ambiental, que todos sabemos el peso y la significación que hoy tiene. La lucha por el agua, por la conservación de los páramos, por la no apropiación de los recursos naturales. Son todas esas, el cierre del conflicto armado no cierra, sino que debe dar oportunidad a esas otras insurgencias. Ahora, nadie tiene en la mano la clave para decir no va a haber nunca más, basta ya la violencia física, entre otras cosas porque quienes están negociando la paz
no son los que van a adelantar, no son los mismos que van a adelantar los procesos de insurgencia posteriores. Ellos no le pueden negar las múltiples expresiones de la insurgencia a lo que viene, a lo que está en curso, a lo que seguramente se puede agigantar. No es que no es que se plantee como esencia de una verdad de la insurgencia el que tiene que desembocar en la lucha armada, pero de antemano no se puede condenar la posibilidad, no sé, siempre existe, de que haya que apelar a la violencia física, porque del lado del capitalismo apela a la violencia física. Lo que pasa es que se llama legítima. El monopolio de las armas, ¿qué es? La violencia física, pero es legítima. Luego, no se puede cerrar, obturar, clausurar las posibilidades de la insurgencia. Se está cerrando una época en que tuvo expresión como forma de insurgencia esta que estamos conociendo. Ahora, quiero referirme a otra cosa sobre el vacío de los informes. Son muchísimos, pero muchísimos. No solamente los que han notado los comentaristas, los que ustedes pueden estar pensando. Porque esta no fue una labor de investigación. Los comisionados, personas que produjeron los informes, no hicieron una tarea específica de investigación. Estaban trabajando sobre lo que ya existía, sobre los productos ya dados y sobre su propia experiencia, lo que ellos venían trabajando. Por eso no es novedosa desde el punto de vista de que haya hallazgos, novedades, formas de presentación, datos nuevos. No, es algo sobre lo existente, es un trabajo, digamos, de poner en claro unos entendimientos a partir de lo existente. Por eso no hay referencia a que no esté en la población afrodescendiente, o a que no esté mencionada la población indígena, o a que no estén mencionadas las mujeres. Obviamente todas las situaciones de dominación que existen en la sociedad están ahí presentes cuando se dice en algunos de los informes, en la mayoría de los informes, que la sociedad tiene esos rasgos de exclusión, de injusticia, de desigualdad. Piensen ustedes qué tendría que haber sido un informe para describir nomás los efectos del capitalismo en la sociedad colombiana a lo largo de la historia. Y no solamente del capitalismo, sino de la herencia que tenemos, porque la herencia colonial, entre otras cosas, es la que conduce a que subsistan esos otros elementos que no son propiamente de orden puro del capitalismo. La sociedad patriarcal, la sociedad racista, la sociedad excluyente de los indígenas o de la población que tiene unas opciones